España se enfrenta a una oportunidad única, financiada por Europa, para darle una vuelta de tuerca a cómo nos movemos. Es un plan gigantesco para transformar el transporte del país. Pero la pregunta es, ¿se va a convertir en una realidad o se quedará en el papel? Pues esa es la gran pregunta, porque lo que tenemos delante es ni más ni menos que un experimento financiero y social a una escala que no habíamos visto nunca. La clave de todo, el motor de este cambio, son los fondos Next Generation EU. Estamos hablando de una inyección de dinero que está llegando al país a un ritmo, histórico, para impulsar precisamente esta transformación. Y claro, uno de los pilares de toda esta transformación es la movilidad sostenible. Pero aquí es donde entra la duda, el gran pero. ¿Está todo este dinero traduciéndose de verdad en cambios reales, en cosas que podamos ver y tocar en nuestro día a día? Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por entender la escala, la magnitud brutal de la financiación que hay detrás de todo este plan. 160.000 millones de euros. Ojo a la cifra. Es el total del Plan de Recuperación de España, el PRTR. Para que nos hagamos una idea, es la segunda mayor cantidad de toda la Unión Europea, solo por detrás de Italia. Vamos, una cantidad de dinero que es sencillamente asombrosa. Y si miramos en qué se gasta, el enfoque es clarísimo. Casi un 40% del dinero va a objetivos climáticos, otro 26% a la transición digital. Esto de hecho supera con creces los mínimos que pedía la Unión Europea. Así que la apuesta por un futuro verde y digital es, vamos, total. Y en esto España ha sido, la verdad, pionera. De hecho, como dijo la propia Ursula von der Leyen, fue el primer país de la UE en recibir ese primer gran pago, 10.000 millones de euros, nada menos, tras cumplir los primeros 52 hitos, una señal de que el compromiso con las reformas iba en serio desde el minuto 1. Muy bien, tenemos el dinero, pero ¿cómo se traduce esta cantidad ingente de fondos en cambios concretos en la calle? Vamos a ver cuáles son las herramientas que se están poniendo en marcha. Pues mirad, la transformación se apoya en dos grandes patas, en dos instrumentos legales. Por un lado, tenemos la Ley de Movilidad Sostenible, que es como el gran paraguas legal, y por otro, las ya famosísimas zonas de bajas emisiones, las ZBE, que son la herramienta para actuar directamente en el corazón de las ciudades. A ver, para que quede súper claro, una ZBE, o zona de bajas emisiones, es básicamente un área acotada en una ciudad donde los coches que más contaminan no pueden entrar, o lo tienen muy limitado. El objetivo es muy directo, que el aire que respiramos esté más limpio y que las ciudades sean por fin un poco más silenciosas. Y esta imagen es que lo explica todo a la perfección. Aquí se ve el problema central que intentan resolver las ZB, la tremenda ineficiencia del coche particular. Fijaos en el espacio público que ocupa el mismo número de personas si van en coche, frente al que necesitan si se mueven en bici o, claro, todos juntos en un único autobús. La diferencia es brutal. Es que los objetivos van mucho más allá de reducir la contaminación. Se trata, en el fondo, de recuperar la ciudad para la gente. O sea, menos ruido, más espacio para caminar o ir en bici y, por supuesto, darle un empujón definitivo al transporte público. En resumen, se trata de mejorar nuestra calidad de vida. Vale, el plan sobre el papel, como vemos, parece impecable, pero ahora llegamos al meollo de la cuestión, a la gran paradoja de toda esta transformación. Y aquí está la clave de todo. España, de cara a Bruselas, es como el alumno aventajado. Cumple con los hitos formales, aprueba las leyes y recibe los pagos. Pero, y este es un pero muy grande, internamente la cosa cambia. Ese dinero no está llegando a la economía real, a los proyectos de verdad, con la velocidad que debería. De hecho, si miramos los números, el problema es evidente. La tasa de ejecución real, o sea, el dinero que de verdad se ha gastado del presupuesto cada año, en lugar de aumentar, ha ido disminuyendo. Cada año se gasta una porción más pequeña de lo que se había previsto. Es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Y claro, la presión es inmensa porque todo esto es una carrera, pero una carrera a contrarreloj. Hay una cantidad de dinero absolutamente colosal que tiene que gastarse en un plazo muy, muy corto. Y con una fecha límite que es sagrada, inamovible, agosto de 2026. No hay prórroga. Bueno, ¿y todo esto en qué nos afecta en el día a día? Vamos a bajarlo a tierra y a ver qué significan estas políticas para la gente de a pie y para las empresas. Pues mirad, una de las consecuencias más directas de la nueva ley de movilidad es esta. Se llama Planes de Transporte Sostenible al Trabajo y es una nueva obligación para las grandes empresas. Ahora tienen que crear y aplicar un plan para que sus plantillas vayan a trabajar de una forma más ecológica. En la práctica, esto significa que las empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno tienen que ponerse las pilas de aquí a mediados de 2027. ¿Qué tienen que hacer? Pues primero, analizar cómo se mueven sus empleados. Después, diseñar un plan con medidas concretas. Luego, instalar infraestructura, como puntos de recarga. Y finalmente, claro, ponerlo en marcha y reportar los resultados.
Y para que esta transición sea un poco más fácil, el Gobierno tiene una herramienta clave, el Plan MOVES 3. Básicamente, es el principal programa de ayudas y subvenciones para que el cambio al coche eléctrico sea más asequible para todo el mundo, tanto para particulares como para empresas. Y las ayudas, la verdad, no están nada mal. Pueden cubrir hasta el 70% del coste de instalar un punto de recarga para un particular. Y además, hay un detalle importante, se da un empujón extra a los municipios más pequeños, a los de menos de 5.000 habitantes, para que no se queden atrás. Allí las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 80%. Y todo esto nos lleva de nuevo a la pregunta final, la pregunta del millón. ¿Puede España ganar esta carrera contra el tiempo? Es que la cantidad que queda por ejecutar antes de esa fecha límite de 2026 es, de nuevo, mareante. 109.000 millones de euros, 25.000 millones en subvenciones directas y 84.000 millones en préstamos. El reto administrativo y logístico que hay por delante es sencillamente gigantesco. Y con esto terminamos, dejando esa reflexión en el aire. ¿Conseguirá España aprovechar esta oportunidad histórica para una transformación real, de las que se notan? ¿O se quedará el plan atascado en la burocracia, en los trámites? El tiempo dirá qué camino acabamos tomando.